Buenas tardes, chicos. Pues vamos a empezar ya prácticamente con esta semana 2. El día de hoy o de esta semana, prácticamente a nosotros nos toca ver algo que conocemos como anatomía humana, ¿no? Que es parte de la terminología de la médica y la necropsia médico-legal. ¿Qué necesitamos o cómo podemos generar hasta cierto punto una formación estructural? Bueno, para que esto realmente pueda, para que esto realmente pueda funcionar, viéndolo desde un ámbito, pues prácticamente jurídico, también es muy importante que nosotros entendamos que esta parte de la anatomía humana tiene una progresión. ¿Qué quiere decir? Bueno, que prácticamente el cuerpo humano pues se organiza en regiones anatómicamente fundamentales para que guíen un examen forense sistemático. Eso, ¿para qué nos sirve a nosotros como abogados? Bueno, a nosotros nos sirve para que podamos determinar o para que podamos darle forma a todo aquello que nosotros conocemos como parte de una estructura. Esa estructura prácticamente se determina o se llega a ver como una función social. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, a nosotros como abogados no nos corresponde ese tema, pero sí es muy importante que nosotros empecemos a conocer o empecemos a determinar si realmente existe esa función. Función estructurada, yo les decía, en la parte del ámbito social, en la parte que nosotros pudiéramos llegar a tener, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta o que nosotros pudiéramos determinar cuáles son las regiones principales, los órganos vitales y los movimientos básicos que existen como parte de esta anatomía. ¿Vale? También es muy importante que nosotros logremos entender o que nosotros logremos alcanzar hasta cierto punto ciertas metas, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la parte importante, regiones principales, que es la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades que forman la base estructural del análisis anatómico. ¿Qué quiere decir, chicos? Bueno, pues que al final del día es la composición general de un cuerpo. Luego tenemos la parte de los órganos vitales. Esa parte de los órganos vitales en donde nosotros tenemos el corazón, los pulmones, el hígado, riñones y el cerebro, que requieren un examen detallado en todo lo que nosotros conocemos como la necropsia. Ojo, estos dos se juntan, lo que conocemos como regiones principales y los órganos vitales, se juntan para podernos dar a nosotros una formalidad con lo que nosotros ya tenemos, ya armamos y lo más importante, qué es lo que nosotros queremos de ello. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchos de nosotros también logramos comprender o logramos tratar de comprender hasta cierto punto qué funciones pudiéramos llegar a tener como parte de. Y eso, chicos, en muchas ocasiones lo dejan de lado muchos abogados y muchos abogados también han tratado de dar a entender cómo es que cómo es que nosotros podemos entender o no podemos entender hasta cierto punto. Vamos a dar un ejemplo, un delito. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta cierto punto cómo podemos entender o hasta cierto punto cómo podemos crear un cambio con. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vámonos a la otra parte, la parte de los movimientos básicos, que es la parte de la abducción y la aducción. ¿Qué quiere decir? Que son términos esenciales para describir lesiones y hallazgos anatómicas. Yo por eso les decía, en la parte del delito, en la parte en donde nosotros hemos tratado de crear o hemos tratado de convencer hasta cierto punto, cómo es una formalidad con, una estructura con. Y esta misma estructura te lleva de la mano para que tú puedas entender si realmente hay un cambio, para que puedas entender si realmente se puede llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si tú logras o si tú cambias este menester, por lo que yo les estoy diciendo, también va a ser importante que nosotros podamos sacar o podamos determinar ciertas funciones específicas. Yo les decía, a partir de un delito, cómo es que nosotros creamos o cómo es que nosotros determinamos hasta cierto punto
creaciones específicas con la parte del derecho. Y esa parte del derecho muchas veces llega o te da o puedes presentar un examen específico dentro de esta anatomía para que tú puedas decir si realmente funciona, si realmente lo tienes determinado con. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú lo entiendes o si tú lo llevas desde ese punto de vista, va a ser muy importante que tú puedas crear o que tú puedas determinar ese tipo de características. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, vámonos a esta parte legal en donde nosotros hemos tratado de entender o hemos tratado de asimilar si realmente nos funciona. Ojo, en la parte de la medicina legal, en donde nosotros también tratamos de fomentar o también tratamos de entender si realmente me es funcional todo lo que yo tengo, si realmente me pueden dar a mí un cambio con, o si me pueden dar a mí una asociación con, ¿vale? Vamos a ver los términos más importantes, los términos que realmente pueden llegar a funcionar con, pero también tenemos que ver hasta cierto punto qué es lo que a mí me sirve o qué es lo que yo como abogado voy a poder crear. Esa es una parte bien importante, chicos, porque cada uno de nosotros tiene como que diferentes conceptos, más en materia legal, ¿no? Y ¿por qué lo digo así? No, no por demeritar el trabajo de mis colegas, ¿no? Sino simplemente porque cada uno de nosotros tiene una independencia estructurada con lo que está haciendo, con lo que se está llevando. Y la parte más importante, ¿no? Cómo es que cada uno lo representa. Se los he dicho mil y un veces. Acuérdense, el derecho no es otra cosa más que la interpretación legal de. Si nosotros nos basamos en esa parte para la medicina legal, entonces nosotros vamos a decir que tendríamos que interpretar esta parte como una parte funcional. Vámonos a la primera parte, que es la necropsia, ¿no? Que prácticamente es el examen anatómico post-mortem realizado para poder determinar la causa exacta y las circunstancias que rodearon la muerte. Ojo, interpretación. ¿Qué quiere decir? Este examen que se hace ya una vez que la persona ya haya fallecido, va a poder determinar las causas más cercanas a la muerte, porque no vamos a poder decir qué fue lo que pasó. Y eso que nos quede bien claro, porque hay muchos abogados que te dicen, no, a ver, tranquilo, yo con eso voy a poder saber cuál fue la causa de la muerte. No, claro que no, nunca lo vas a poder determinar. Luego viene la otra parte que nosotros conocemos como autopsia, ¿no? Que es el procedimiento médico completo que incluye una disección meticulosa, tanto interna como externa de un cadáver. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí entonces ahora sí ya van a poder abrir el cuerpo, van a poder determinarlo para que esto le dé hasta cierto punto validez, ¿no? La parte de la autopsia. Una validez con cierta jerarquía, con ciertos determinantes que llegan a cambiar. Y luego viene la parte interesante, chicos, que es algo que nosotros conocemos como cadena de custodia, que es el proceso riguroso que garantiza la integridad y seguridad de todas las pruebas físicas y documentales. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero esta cadena de custodia, chicos, prácticamente es que nosotros tengamos un punto en donde podamos realmente hacer o decir, ¿para qué? Ah, bueno, pues para poder preservar o para poder determinar todos estos aspectos funcionales que tenemos con. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Ah, no sé, un ejemplo. El delito de homicidio, ¿no? Ah, ¿qué le pasó? No, pues es que lo mataron. Órale, va, ¿cómo lo mataron? Pues por 5 balazos. Ok, en la cadena de custodia únicamente tenemos que ver si encontraron los casquillos, si encontraron el arma, todo aquello que nos pueda ayudar a identificar qué fue lo que sucedió durante el proceso de, es para nosotros parte fundamental. Ojo aquí, chicos, ojo aquí. Esta parte de la cadena de custodia, muchas veces a nosotros nos ponen a trabajar y nos dicen, a ver, Lick, ¿cómo es que tú vas a poder entender o cómo es que tú vas a poder realizar esto? Sí, no estuviste presente, claro, yo no estuve presente, pero sí encontré o sí puedo determinar qué fue lo que pasó a partir de esta cadena de custodia. ¿Por qué? Porque a mí me van a presentar todo aquello que sucedió antes y durante el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, yo lo puedo poner como una parte funcional dentro de un proceso judicial.
¿Por qué? ¿Por qué decimos como una parte importante y no fundamental? Porque para eso existe el informe médico legal, ¿no? Que es el documento oficial detallado que presenta los hallazgos científicos y conclusiones del médico forense definitivas. ¿Qué quiere decir? Que este cuate es el que nos va a decir a nosotros si realmente nosotros tenemos o podemos proceder como parte de, o simplemente para nosotros va a ser esa forma de equilibrio entre lo que está sucediendo y lo que nosotros pensamos que sucedió, que son cosas bien distintas, chicos. Esta terminología en medicina legal, también es muy importante que nosotros la bastemos de todo aquello que nosotros conocemos. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque para que nosotros o para que a nosotros nos pueda bastar esa función o esta terminología, también va a ser muy importante hasta dónde yo la voy a poder crear o hasta dónde yo la voy a poder modificar. Yo por eso siempre les he dicho, esta es una parte de interpretación, una parte en donde yo no conozco el hecho porque yo no estuve ahí, pero en base a estos 4 puntos yo voy a poder decir si realmente me puede funcionar o no dentro de un proceso. Y parte de ese proceso o parte de esa estructura también a mí me va a decir, ojo, si estoy fuera del rango o dentro del rango. Así de fácil. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros debe de entender que por más que se genere o por más que se pueda determinar una acción, si no está basada en un informe médico legal, pues no nos va a funcionar, chicos. Eso a nosotros no nos sirve. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros tiende a generar o a distorsionar prácticamente el hecho. Y esa función que nosotros tenemos o que nosotros le damos también va a ser parte de una estructura social. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros le va a poder decir dentro de esta misma función qué es lo que nosotros tenemos como parte de. ¿Vale, chicos? ¿Sí vamos bien? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo como parte de una salvedad? Bueno, para que nosotros podamos decir, es que estamos haciendo un informe o algo así, tenemos que respondernos la pregunta, ¿qué es una necropsia médico-legal? ¿Vale? ¿A raíz de qué? A raíz, yo les decía, a raíz de un hecho, a raíz de algo que nosotros tenemos como parte de una estructura. Y como parte de esa estructura también es importante ver hasta dónde nosotros vamos a poder generar un hallazgo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la necropsia médico-legal es un proceso científico normado y solicitado exclusivamente por una autoridad judicial. Nadie más lo va a poder solicitar. ¿En función de qué? En función de lo que yo tengo y en función de lo que yo pudiera representar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Yo como abogado lo único que voy a hacer es solicitar, pero yo no lo puedo hacer. Su objetivo principal, chicos, es esclarecer muertes sospechosas, violentas o de causa indeterminada mediante el análisis forense riguroso. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo poco o mucho que yo voy entendiendo, a partir de lo poco o mucho que yo voy determinando dentro de. Y esas funciones específicas que llegamos a tener o que llegamos a crear, muchas veces nos dicen a nosotros qué es lo que yo voy a poder solicitar como parte de. No es, y hay que decirlo así, no es algo que se tenga que llevar a cabo en un proceso legal, pero sí es algo que yo voy a poder determinar en una función. ¿Qué quiere decir? Que este examen tiene que ser externo, minucioso del cadáver. Primero, después, la apertura y análisis detallado de los órganos internos, como lo vimos en la primera diapositiva, y también las pruebas complementarias especializadas, así como el análisis toxicológico e histológico. Exclusivamente tienen que ser realizadas por médicos forenses certificados y especializados en patología forense. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tenga que ver con la parte de la patología. ¿Qué quiere decir? Con todo aquello que a nosotros nos puede ayudar a determinar si se hicieron bien o se hicieron mal las cosas para poder determinar la muerte hasta cierto punto, pues sospechosa, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así. Ahora, también tenemos un punto de partida que a nosotros nos hace ver realmente qué es lo que nosotros estamos viendo o haciendo dentro de. Muchas veces, chicos, nosotros logramos crear ciertas esencias, jurídicamente hablando,
¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender hasta cierto punto una disipación exclusiva con. Y esa disipación exclusiva con muchas veces me va a poder decir a mí, sí, yo tengo un entendimiento lógico jurídico. Ojo, si yo no tengo ese entendimiento, pues de nada me sirve que se esté llevando a cabo, ¿eh? O sea, de nada me va a servir que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo realmente me va a poder funcionar. Es por ello que la necropsia médico-legal casi siempre, o mejor dicho, en todas sus funciones, tendríamos que generarla como parte de. Y esa parte o esa generalidad te va a poder decir a ti como abogado qué es lo que tú estás buscando dentro de, qué es lo que tú estás realizando dentro de. Y esas funciones, hasta cierto punto mitológicas, también van a ser un punto de partida en donde cada uno de nosotros crea o va a poder determinar un cambio específico. Un cambio específico con cada una de las sanciones que nosotros pudiéramos llegar a tener o cada una de las sanciones que nosotros pudiéramos llegar a formalizar como parte de. Y esas creaciones o esas determinantes que nosotros pudiéramos llegar a encontrar también van a ser un punto de partida. Yo les decía, con esta parte de la necropsia, ¿no? Con esta parte indeterminada que pudiéramos llegar a hacer o con todo aquello que nosotros pudiéramos crear o pudiéramos determinar como parte de. Y esas funciones, chicos, que nosotros hacemos o que nosotros pudiéramos generar como parte de la abogacía, también es importante que pudiéramos buscar un informe especializado con. ¿Para qué? Ah, bueno, pues para que realmente esta necropsia me pueda hacer o me pueda a mí ayudar a determinar qué es lo poco o mucho que yo puedo tener dentro de un proceso legal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos un protocolo básico de una necropsia médico-legal. ¿Qué quiere decir? Tenemos 5 puntos muy importantes, tenemos 5 puntos en donde nosotros pudiéramos crear o nosotros pudiéramos determinar si realmente funciona, ¿no? Este protocolo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros tratamos de crear o tratamos de entender si realmente funciona como parte de, si realmente me es creíble esta parte, ¿no? El primer paso el primer punto de este protocolo de la necropsia es la identificación y los antecedentes. ¿Qué quiere decir? Que es la verificación de la identidad del cadáver, la recopilación completa de antecedentes sobre las circunstancias de su muerte. Y esta circunstancia, chicos, que muchas veces crea o muchas veces determina un punto de partida, es aquello que nosotros vamos a poder formalizar, si tú lo quieres ver así, o todo aquello que nosotros vamos a poder establecer dentro de. ¿Estamos de acuerdo? El segundo punto de este protocolo es el examen externo. ¿Qué quiere decir? Pues que es la inspección detallada de lesiones visibles, cicatrices, preexistentes y signos de evidencia de violencia o trauma. Esos puntos con los cuales nosotros hasta cierto punto hemos crecido en materia legal, muchas veces nos dice a nosotros qué es lo que yo pudiera facilitar o solicitar dentro de. Y esas pericias que nosotros tenemos dentro de este examen externo también me van a poder decir si yo como abogado voy a poder hacer una solicitud específica con. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque prácticamente lo primero o lo que a mí realmente me interesa es la violencia o el trauma que se llega a generar como parte de. Y esas funciones o esas recopilaciones que nosotros pudiéramos llegar a tener, también van a ser recopilaciones que nosotros tendremos o que tendríamos en teoría que entender. Y muchos de nosotros buscamos primero la existencia de una violencia. Se escucha feo, chicos, pero esa es una realidad. Primero es lo primerito que tenemos que buscar. Realmente esa existencia como parte de. Y esa función o eso que nosotros logramos entender también me va a poder decir si yo estoy prácticamente capacitado para poder entender estos signos evidentes que se llegan a formar o que se llegan a tener dentro de.
El tercer punto del protocolo, chicos, es prácticamente el examen interno, ¿no? Que es la disección sistemática de cavidades cránea, torácica y abdominal para análisis de órganos vitales. Eso es un punto importante. Vamos a regresarnos al punto 2, en donde vemos prácticamente la violencia o el trauma. Y aquí en el examen interno, nosotros realmente vamos a poder decir si lo tenemos como parte de o si logramos hacerlo como parte de. Esas funciones que nosotros tenemos dentro del protocolo también realmente me funcionan o tienen una estructura social, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Pues porque prácticamente aquí nosotros vamos a poder determinar si es funcional, si tenemos hasta cierto punto un cambio con o podemos generar una misma estructura social. ¿Por parte de qué? De los órganos vitales. Y esos órganos vitales me van a decir si realmente esa violencia superó o no pudo superar todo aquello que nosotros teníamos. El cuarto punto, chicos, de este protocolo, pues es la toma de muestras, ¿no? Que es la extracción de especímenes para poder analizar en microscopios la parte toxicológica y otros estudios complementarios, que se hacen a partir de qué, ojo, del primer punto. ¿Qué quiere decir? A partir de los antecedentes de las circunstancias, cómo se dieron las cosas. Y eso, chicos, nos dice a nosotros qué es o esas tomas de muestra, qué van a hacer o cómo me van a ver reflejado dentro de. Y esos puntos de partida nosotros los tendríamos que generar o nosotros los tendríamos que determinar en ese mismo equilibrio, ¿no? A partir del primero, el segundo y el tercer punto del protocolo. Y entonces aquí ya la toma de las muestras ya me va a poder decir si yo estoy generando, si yo estoy determinando o si logro alcanzar un punto de partida. Y por último, chicos, tenemos algo que nosotros conocemos como el informe final, que quiere decir que es la elaboración del documento oficial con conclusiones científicas derivadas y definitivas sobre la causa y manera de muerte. ¿Qué quiere decir? Que en este informe final a mí ya me van a decir si realmente, o mejor dicho, me van a decir cómo es que la persona perdió la vida, cómo es que, o cuáles fueron las causas de las cuales pudieron entender o pudieron hacer una referencia específica con. Muchas veces, chicos, este protocolo básico, eh, pues van a decir muchos que pues no les interesa y no es que no les interese, chicos, sino que muchas veces nosotros hemos tratado de entender cómo esta necropsia se formula dentro de un sistema de parámetros dentro de. Y ese sistema de parámetros busca también la obtención de un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Pues que alguien realmente me diga cómo están sucediendo las cosas, cómo están pasando las cosas. Y entonces buscas o puedes determinar si realmente cambian o si realmente se pueden determinar dentro de. Es por ello, chicos, que el informe, perdón, el informe final busca a nosotros darnos una redacción específica con. ¿A partir de qué? A partir de lo que sucedió. Yo se los dije, a partir del hecho. ¿Por qué no hablamos de un acto? Porque el acto nosotros lo podemos corroborar, pero el hecho no. ¿Por qué? Pues porque simplemente no estuvimos ahí, porque cada uno de nosotros, como abogados, lo único que hacemos es checar este informe que a mí me van a poder decir si realmente me es determinante dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tendremos que pasar o tendríamos que pasar, después de conocer esta parte, la importancia de la necropsia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos que entender esta parte de la importancia, porque esta importancia, primero, nos ayuda a una resolución judicial, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Después tenemos una detección médica si es que si así se requiere. Y por último, la parte de la salud pública. A partir de cómo se dio la muerte, ¿no? Vámonos por puntos, chicos. Esta parte de la resolución judicial busca los elementos clave para poder resolver los casos judiciales complejos, ¿no? Y esclarecer definitivamente las causas de muerte en investigaciones criminales. ¿A partir de qué? A partir de lo que alguien me está informando, a partir de lo que yo estoy logrando entender como parte de.
Y esas funciones, chicos, muchas veces tienen como que un protocolo específico de generación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo a partir de que yo entienda cómo se dio o cómo surgió esta parte de la necropsia, pues yo voy a poder crear o yo voy a poder determinar si realmente es funcional dentro de esta resolución judicial. Muchos abogados van a decir, es que es la parte más importante. No, no es la parte más importante, pero sí es una parte que a nosotros nos va a ayudar a esclarecer ciertos puntos del hecho o en cierto tiempo del hecho. ¿A qué, chicos? A lo que nosotros tenemos conocimiento como parte de únicamente. Y esas funciones generales o esas funciones que llegamos a tener en una misma estructura llegan a darse en función de. Y como llegan a darse en función de, muchas veces logramos entender o muchas veces logramos crear qué es o hasta dónde nosotros pudiéramos llegar. Ese es un punto muy importante. Por otro lado, tenemos la detección médica, chicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que prácticamente permite identificar enfermedades no diagnosticadas durante la vida, proporcionando información médica valiosa, pues prácticamente para las familias, ¿no? Algo así como la parte de los antecedentes. Y por último, tenemos la parte de la salud pública, que contribuye significativamente mediante la detección temprana de epidemias emergentes o riesgos sanitarios para la comunidad. Algo como lo que nosotros vimos en la parte del COVID, ¿no? O sea, prácticamente aquí salud pública dice, a ver, ¿puede afectar a mi población? Sí, ok. ¿Por qué? Por esto. Ah, ok, entonces vamos a llevarlo a cabo. No, no afecta. Ok, entonces no pasa nada. Vamos a seguir trabajando de la misma manera. Y estas funciones, chicos, generales que nosotros llegamos a tener, no llegamos a esclarecer, pero sí llegamos a tener, muchas veces nos dicen, sí, juntando estos tres puntos que son parte de, o es la parte más importante de la necropsia, un segundo, que es la parte más importante de la necropsia, también vamos a poder determinar qué es o cómo me está surgiendo. ¿Estamos de acuerdo? Viene algo que es parte de la documentación médico-legal que viene en el informe, ¿no? Que prácticamente son los datos de identificación, la información completa del cadáver, circunstancias del hallazgo y datos de la investigación judicial, como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros lo llegamos a determinar, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos de quién se trata. Y luego tenemos, en segundo lugar, los hallazgos detallados, la descripción minuciosa y objetiva de todos los hallazgos externos e internos encontrados durante el examen. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que yo logro tener. Ahora, tenemos las pruebas complementarias que resulta de análisis toxicológicos, histopatológicos y otras pruebas especializadas realizadas. ¿Para qué? Yo les decía, para ver las circunstancias de la muerte, para ver las circunstancias generalizadas con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si nosotros logramos crear o nosotros logramos entender cómo estas pruebas complementarias, ahora sí, me pueden ayudar en un proceso judicial, pues prácticamente pudiera determinar cuál es la valentía que yo puedo tener de presentar o no presentar ciertas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y por último tenemos las conclusiones médicas, que es la interpretación científica de la causa inmediata, mecanismo de muerte y certificación oficial del médico forense. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo puede hacer otra persona que no sea el médico forense y que cada una de las personas que se encuentran dentro de van a poder crear o van a poder determinar una función específica con. La mayoría, lo aclaro, la mayoría de las circunstancias tienen que ver con lo que nosotros estamos viendo o haciendo dentro de. Esas funciones, chicos, que nosotros tenemos, también te dicen qué es lo que tú estás haciendo, cómo tú lo estás generando y cómo es que tú vas a poder crear o vas a poder determinar un punto de partida con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, estas conclusiones médicas me llevan a algo muy importante. ¿Cuáles son las diferencias entre la necropsia y la autopsia? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, la necropsia
Término más amplio se puede referir tanto al examen externo como al procedimiento completo, también utilizado pues, en medicina veterinaria, ¿no? Y la autopsia únicamente es el examen médico completo y sistemático con disección tanto interna como externa, aplicando principalmente o que se determina principalmente en seres humanos. Ojo, la medicina forense humana, la necropsia, suele referirse específicamente a la inspección preliminar que procede a la autopsia completa, chicos. Y ojo aquí, cuando nosotros logremos entender cuáles son las referencias de partida, bueno, pues entonces ya nosotros vamos a poder crear un punto con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa diferencia que nosotros logramos crear o que nosotros logramos determinar siempre y en todo momento tiene que ser verificada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué tiene que ser verificada? Bueno, pues porque cada uno de nosotros parte sobre el sistema. Ahora, casos prácticos en donde se pueden utilizar o donde se llevan a cabo en las muertes violentas, ¿no? El análisis forense detallado de heridas por armas de fuego, incluyendo trayectorias, balística y mecanismos específicos de un trauma letal. Ese trauma letal que prácticamente me va a poder decir si estoy haciendo esa exploración o si estoy determinando esa exploración como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por último, bueno, segundo lugar, tenemos las técnicas complementarias, que es el empleo de análisis toxicológico avanzados para poder detectar sustancias tóxicas, drogas o venenos en diferentes tejidos y fluidos corporales. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se basan en lo que nosotros veníamos hablando, ¿no? Que era pues prácticamente los órganos vitales, sino ya viene o determina todo ese punto. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque cada una de las circunstancias se genera y determina como parte de una función específica de estas técnicas complementarias realmente es entender la función de prácticamente esa función que tiene que llevarse a cabo dentro y fuera, ¿vale? ¿Tenemos casos de éxito? Claro, el caso de éxito es el informe médico legal que permite esclarecer el homicidio complejo, pues mediante qué? Pues mediante hallazgos específicos en órganos internos, ¿no? Prácticamente en la evidencia forense. Muchos chicos, muchos abogados te dicen que prácticamente las muertes violentas están específicas como parte de, pero eso es mentira. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros como abogados sabemos que los determinantes tienen que estar esclarecidos siempre por un profesional. Y muchos van a decir, es que pues si lo balacearon, ¿qué otro ejemplo puedes querer? No, pues no es que yo no quiera un ejemplo diferente, simplemente quiero que alguien en manera profesional me pueda corroborar esos datos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ya por último, ya para poder terminar esta parte, la conclusión. Prácticamente podemos decir que esta necropsia, ¿no? En materia médico-legal, pues sirven de un pilar o son un pilar fundamental para todo aquello que a nosotros nos sirve o para todo aquello que a nosotros nos va a ayudar en materia legal. ¿Por qué lo decimos así? Pues porque es una herramienta científica, ¿no? Que prácticamente esta herramienta científica es indispensable para alcanzar la verdad y la justicia, chicos. Hay que recordar, cuatrimestres anteriores yo les decía que la justicia no es otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece. Y en este mismo sentido lo podemos encontrar aquí como una herramienta científica, chicos, para poder establecer o para poder crear qué es lo que yo estoy buscando dentro de esa verdad. También tenemos una integridad procesal, ¿no? Que prácticamente hace su correcta realización y documentación meticulosa y garantiza la integridad absoluta del proceso judicial a través, a través de un proceso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos también una formación esencial que prácticamente es la formación sólida en anatomía y terminología médica y resulta fundamental para todos los profesionales, abogados o no, pero que realmente puedan encontrar este equilibrio establecido con, ¿vale? Se da o casi siempre se remiten a invitaciones a profundizar en protocolos actualizados y avances tecnológicos emergentes para poder mejorar continuamente la práctica médico-legal contemporánea.
Muchos chicos, muchos tratan de establecer un punto de partida con, pero ese punto de partida también trata de establecer cómo es que tú logras salir o alimentar un punto específico con. Y esos puntos específicos muchas veces te llevan de la mano para que tú puedas dar el alcance que realmente requieres, chicos. No necesariamente creas o no necesariamente buscas crear un punto establecido con, pero sí vas a poder crear o sí vas a poder determinar qué es o hasta cierto punto cómo te va a poder servir a ti. Y ese es un punto que no a todos les tiene convencidos. A mí sí. ¿Por qué? Porque si no lo hace un profesional, pues nadie más lo va a poder hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, prácticamente hasta aquí cerramos este tema, chicos. Nosotros nos vemos la próxima semana. Pórtense muy bien y cualquier duda, ya saben, al teléfono, ¿vale, chicos?